Leyendas de México, la Niña Muerte. Gracias a la tradición oral se han conservado en México leyendas y relatos sobrenaturales que siguen causando sobresalto entre quienes lo escuchan. Tal vez es el caso de la historia que te presentamos a continuación. Antiguamente, cuando Santa María Tonanitla, poblado del Estado de México, era más grande, la mayoría de los campos a su alrededor estaban retirados del pueblo. Por aquel entonces, don Sebastián, un conocido campesino del lugar, acostumbraba salir de madrugada para atender a sus sembradíos. Por la tarde, visitaba a una de sus hijas internada en un hospital del Distrito Federal, y por lo general regresaba a su casa al anochecer. Según relatan los actuales habitantes de este poblado, durante el tiempo que la niña estuvo hospitalizada, se comentaba que por las noches solían escucharse ruidos muy extraños. Los perros ladraban inquietos, e incluso algunos afirmaban que se trataba de las almas de los muertos que vagaban y penaban por el pueblo. Todos los días, los amigos de don Sebastián le preguntaban que si a su regreso del sanatorio no notaba cosas extrañas o veía fantasmas, pero él siempre le respondía que nunca había visto o escuchado nada anormal. Sin embargo, en una ocasión, cuando regresaba cerca de las 9 de la noche, vio a una niña jugando cerca del canal de Aguas Negras, pero venía tan preocupado por la enfermedad de su hija que no le dio mucha importancia al hecho. Pensaba que probablemente los padres de la niña se encontraban por ahí y que pronto vendrían a recogerla. Así, siguió su camino, y una vez en su casa, de inmediato se fue a descansar, pues estaba agotado y sumamente triste por la salud de su pequeña. A medianoche se despertó, y cuando se dirigía al baño, situado en las afueras de su casa, con gran sorpresa se dio cuenta que la niña seguía ahí, solo que ahora estaba sentada en la esquina de su casita. Alarmado por lo avanzado de la hora y pensando que algo malo le ocurría a la niña, fue hasta donde estaba para interrogarla. No obstante, cuando se acercaba a ella, la niña se echó a correr. Impulsado por la curiosidad, don Sebastián corrió tras ella, pues quería saber quién era y qué estaba haciendo sola a esas horas de la noche. Poco después, su mujer, preocupada por su tardanza, salió a buscarlo, y a lo lejos vio cómo su marido perseguía una pequeña figura. Le gritó advirtiéndole que tuviera cuidado, pues por esos rumbos vagaban los muertos. Don Sebastián no escuchó las súplicas de su mujer y siguió corriendo tras la pequeña. Cuando finalmente la alcanzó y la tomó de los hombros, descubrió con gran terror que la niña era en realidad un bulto de huesos y que su cara era una máscara descarnada. La horripilante aparición reía histéricamente, al tiempo que clamaba con desesperación: «¡Padres míos! ¿Dónde están ahora que más los necesito?». Don Sebastián, paralizado por el pánico, no atinaba qué hacer. Cuando finalmente, confundido y al borde de un ataque de nervios, consiguió llegar a su casa, no supo qué explicarle a su familia, y solo repetía una y otra vez que su hijita estaba muy grave y que deseaba verla de inmediato. Al día siguiente, para sorpresa de sus familiares y amigos, don Sebastián no se levantó de la cama, pues se encontraba muy enfermo. Su esposa entonces realizó el consabido viaje al hospital, donde con gran tristeza y dolor se enteró que su hija, lamentablemente, había fallecido la noche anterior. Noticia que obviamente la dejó sumida en la angustia. Desesperada regresó a su casa, pero al llegar se encontró también que su marido estaba gravísimo, por lo que, armándose de valor, le mintió sobre la muerte de la niña. Esa misma noche, don Sebastián se despertó gritando. Aseguraba que había visto nuevamente a la niña muerte, pero que esta vez estaba jugando con su muchachita. Decía también que alrededor de ellas se escuchaban cientos de voces que exclamaban la misma frase de dolor, pero que ahora también lo llamaban a él.
A pesar de los ruegos de su familia para que se tranquilizara, don Sebastián se levantó de la cama y en un estado febril se dirigió al canal de Aguas Negras, donde súbitamente falleció abrazando una vieja muñeca de trapo que una vez perteneció a su hija. Desde entonces, los vecinos de Santa María, Tonanitla, dicen que por ese lugar se aparece en las noches una niña muerte buscando desesperada a sus padres. La niña del baño. En el año 1986, en una escuela de Miami, Florida, la maestra decidió ir de campamento a un campo deshabitado. Jugaron, comieron y se pusieron a escuchar la radio y oyeron la siguiente noticia. Atención todo Florida, se acaba de escapar un ladrón de la cárcel, así que por favor cierren puertas y ventanas y no salgan. Repito, no salgan. La maestra decidió volver al colegio para quedarse ahí dentro y no correr peligro. Volvieron al colegio y una niña le dijo a la maestra: «Señorita, ¿puedo ir al baño?». La maestra le dijo que no, pero la niña insistió y la señorita le dijo que estaba bien, pero que cuando volviera tocara 2 veces la puerta y que hiciera un zapateo en el piso. La niña salió corriendo al baño, pero cuando entró, había un hombre con un cuchillo y le dijo: «Dime la clave para entrar al colegio, o si no te quito la vida». La niña no se la dio, pero el hombre, que era el ladrón, le dijo que si no se la daba, morirían todos sus compañeros. Entonces la niña le dio la clave acordada con la maestra y el hombre le dijo: «Gracias, pero no te salvarás». Y le quitó la vida. Tomó el cuerpo de la niña y se fue al salón de clases. Dio 2 golpes a la puerta y un zapateo en el piso. La maestra, pensando que era la niña, abrió y vio que frente a ella el cuerpo de la niña estaba colgando y el ladrón a un lado. La maestra salió corriendo por una ventana, pero los niños no pudieron salir y también murieron. Al día siguiente la maestra volvió al colegio, se topó con los cuerpos de los niños sin vida y sintió mucha culpa. Lloraba mucho. Al rato fue al baño y cuando se miró al espejo, en vez de ver su cara, vio la de la niña, que le habían quitado la vida ahí. Y cuando pasó enfrente del colegio, en la puerta, veía el cuerpo de la niña. Hoy en día dicen que siguen dando clases en la misma escuela, pero que a veces se ve una sombra en la ventana al lado de la puerta donde estaba el cuerpo de la niña colgado. Y que cuando van al baño, de las esquinas de las paredes sale algo rojo que todos piensan que es sangre. Y cuando miran al espejo, ven la cara de la niña llorando, y que si te mueves, los ojos te siguen provocativamente. La niña de las iglesias. Esta era una noche un poco más fría, más oscura. Cerca de la 1 de la madrugada, un taxista regresaba a su casa después de todo un día de arduo trabajo. En la calle ya no había ni alma ni gente. Al pasar frente al cementerio de la ciudad, se percató que una chica le hacía la parada, pero se siguió porque ya estaba muy cansado y era muy tarde para hacer otra dejada. Sin embargo, reflexionó y pensó en su sobrina de apenas 17 años, que lamentablemente había sido abusada y le habían quitado la vida 3 años atrás. Se dijo: pobre chica, no la puedo dejar ahí expuesta, a no ser qué miserable. Retrocedió su taxi y llegó hasta ella. Tenía entre 18 y 19 años. Al contemplar su rostro, el taxista sintió un frío intenso y cierto sobresalto al que no le dio importancia, pues la niña era dueña de un rostro angelical. Inspiraba pureza, era de piel muy blanca, cabello sumamente largo, era delgada, facciones finas, con unos ojos grandes, azules, pero infinitamente tristes. Tenía un vestido blanco, de encaje, y en su cuello
colgaba un relicario bellísimo de oro. El taxista acongojado le preguntó en dónde la dejaba, y ella le dijo que quería que la llevara a visitar 7 iglesias de la ciudad, las que él quisiera. Su voz era suave, muy triste, pero dejaba notar un timbre muy extraño, que le dejó una sensación de miedo y misterio. El taxista la llevó a cada una de las 7 iglesias sin replicar. En cada una pasaba cerca de 3 minutos y salía con una expresión de serenidad, de tranquilidad, pero sin abandonar de sus ojos esa mirada de infinita tristeza. Al final del paseo, ella le pidió un favor. Discúlpeme si he abusado mucho de su bondad. Mi nombre es Alicia. No tengo dinero para pagarle ahora. Sin embargo, le dejaré este relicario. La chica se interrumpió para señalar. ¿Y podría hacerme un último favor? Vaya a la calle Jazmines 245. Ahí vive mi padre. Entréguele mi relicario y pídale que le pague su servicio. Por favor. Y dígale que lo quiero y que no se olvide de mí. Déjeme donde me recogió, por favor. El taxista se sintió como en un trance, en donde actuaba automáticamente a la petición de la chica, y la dejó ahí, frente al cementerio. El hombre se fue a su casa. Se sentía mareado, le dolía intensamente la cabeza, y su cuerpo le ardía por la fiebre que empezaba a tener. Su esposa lo atendió de este repentino mal. Duró así casi 3 días. Cuando al fin pudo reaccionar y se sintió mejor, recordó su última noche en el taxi. Recordó a la niña angelical de las iglesias y recordó su última petición, que le hizo sentir un escalofrío intenso que lo cimbró de pies a cabeza. Aunque no comprendía nada, pensó, qué raro fue todo. Seguro se fue de su casa o tiene problemas. Pero ¿por qué en el cementerio? ¿Quién era? El relicario. Sí, ahí estaba, sobre su mesita de cama, el relicario de Alicia, que ahora tenía restos de tierra. Se paró como un resorte, tomó su taxi y fue a la dirección que le dio la chica, pero no con la intención de cobrar, sino de aclarar la verdad detrás de este misterio que le inquietaba, que le estremecía, que no quería ni pensar. Tocó. Era una casa grande, estilo colonial, vieja. Entonces abrió un hombre de edad avanzada, alto, de aspecto extranjero, con ojos tristes. El taxista le dijo, disculpe señor, vengo de parte de su hija Alicia. Ella solicitó mis servicios. Me pidió que la llevara a visitar 7 iglesias. Así lo hice y me dejó su relicario como prenda para que usted me pagara. El hombre, al ver la joya, rompió en llanto incontrolable. Hizo pasar al taxista y le mostró un retrato, precisamente el de Alicia, idéntica a la de hace 3 noches. ¿Es ella mi Alicia?, le preguntó el hombre. Sí, ella, con ese mismo vestido. No puede ser. Hace 3 noches cumplió 7 años de muerta. Murió en un accidente automovilístico y este relicario que le dio fue enterrado con ella. Y ese mismo vestido es su favorito. Hija, perdón. Debí hacerte una misa. Debí haberme acordado de ti. Debí. El hombre lloró como un niño. Lloró y lloró. El taxista estaba pálido, pasmado de la impresión. Había convivido con una muerta. Eso lo explicaba todo. Volviendo de su estupor, le dijo al padre de Alicia: Señor, yo la vi. Hablé y conviví con ella. Me dijo que lo amaba mucho y que no se volviera a olvidar de ella. Creo que eso le dolió mucho. Se dice que el padre de Alicia recompensó al taxista, le regaló toda una flotilla de taxis para que iniciara un negocio. Todo en agradecimiento por haber ayudado a su niña adorada a visitar las iglesias en su aniversario fúnebre. La niña que falleció de pena. En la Edad Media, en un castillo antiguo vivía una familia noble con una sola hija,
que estaba enamorada de una persona de color, pero su amor no era posible porque su padre no le aceptaba por ser de otra raza. Al año siguiente, ella se quedó embarazada de él, y cuando su padre se enteró de aquello, no lo aceptó, pero ella siguió con el embarazo hasta dar a luz a la niña. Su padre no quería a su nieta y se la llevó lejos de aquella ciudad. La encerró en una casa aislada del exterior, donde solo su madre podría ir a visitarla una vez al año o tal vez dos. Lamentablemente la niña falleció de pena en aquella casa. Su espíritu fue al castillo donde vivía su madre y se instaló ahí. Solo su madre la intuía, pero no dijo nada. La niña, a pesar de haber sido maltratada psíquicamente por su abuelo, no la mató. Ella solo se dedicó a ver cómo les llegaba su hora. La madre de la niña falleció de una larga enfermedad. Se cuenta que cada aniversario de su deceso, en aquel castillo, se oyen voces y una luz muy misteriosa se pasea por todo el castillo, como queriendo decir algo. ¿De quién será aquella luz? Tal vez de esa pobre pequeña.